el teorema de los valores intermedios para las derivadas. Y recordamos de hace rato que teníamos lambda entre f' de a y f' de b. Y acabamos de construir un g de t, que es f de t menos lambda t. Y si lo derivábamos, pues nos generaba un g' de t igual a f' de t menos lambda. Habíamos dicho que g' de a era, por tanto, f' de a menos lambda menor que 0, y g' de b igual a f' de b menos lambda mayor que 0. Entonces, ¿cuál es la esencia de la demostración? Pues que si la derivada en el punto, en el extremo a, es negativa, es que la función es decreciente. Y también que si la derivada en el punto b de g es positiva, es que la función ahí es creciente. Entonces la función pasó de ser decreciente a ser creciente. Es decir, hizo algo como esto, ¿no? Eso es lo que hace en el extremo a y en el extremo b. Entonces, evidentemente, para t que está después de a, g de t1 es menor que a, es decir, que el mínimo no lo alcanza en el extremo a. Y como evaluado en b ya es mayor que 0, es decir, pasa a ser creciente, entonces su mínimo tampoco lo alcanza en el extremo b. Entonces el mínimo lo tiene que encontrar en algún punto. Y ahí su mínimo, evaluada la derivada, pues debe ser 0 para un x que está en el abierto a b. Pero si la derivada en ese punto es 0, es que precisamente f' de x es igual a lambda, que es un valor intermedio entre f' de a y f' de b. Bueno, ya el siguiente tema es la regla del L'Hopital. Vamos a ver las condiciones. Entonces el siguiente teorema se usa de manera frecuente en la evaluación de límites. Supongamos que f y g son funciones que van de los reales a los reales, ambas diferenciables en el abierto AB, y en específico g de x es distinto de 0 para todo x en el abierto AB, donde a y b están en los reales extendidos, es decir, aceptamos los valores de menos infinito y más infinito. Supóngase que ya existe el cociente entre f' de x y g' de x, y que ese cociente tiende a a cuando x tiende a. Y si f de x tiende a 0 y g de x tiende a 0 cuando x tiende a a, o si g de x tiende a más infinito cuando x tiende a a, ya sea en los casos 0 entre 0 o a entre infinito, por supuesto esto también puede ser menos infinito, entonces f de x, g de x, las originales también tienden a a. Y nosotros hacemos un salto de fe, es decir, solemos pensar que ya el límite existe y que por tanto se pueden derivar los cocientes de derivadas. Por lo regular, si se acuerdan, cuando calculábamos en el cálculo 1, este límite lo hacíamos por medio de geometría. Y después alguien decía, ¿se puede aplicar L'Hopital ahí? Sí, claro. Se puede derivar seno de x y también se puede derivar x, y ese cociente correspondería a la derivada del seno de x, coseno de x, la derivada de x, 1. Y ahí ya se puede, en el original no se podía sustituir el 0 directamente, porque si no sería seno de 0, 0. x0 sería 0 entre 0, y esa es una indeterminación. En cambio, aplicando L'Hopital, pues tendríamos coseno de x1, y ahí sí podemos sustituir coseno de 0 directamente, que es 1. Entonces, en efecto, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x resultaba ser 1. Pero si se fijan, aquí suponíamos la conclusión. Muy bien. Evidentemente esto no lo vamos a ver, la demostración es muy larga, muchos detalles, y al final solamente hay que hacer las mismas consideraciones que hemos hecho en las otras demostraciones. Entonces se lo dejo para ustedes. Vamos a ver el teorema de Taylor, o la aproximación Taylor por medio de funciones. Este quizás sea el primer contacto con los teoremas de aproximación de funciones. Entonces, recordamos que f con un exponente entre paréntesis 0 significa la primitiva de f de x. Antes poníamos f' de x y lo vamos a poner así, como f entre paréntesis 1 de x. Y f entre paréntesis n de x significará la enésima derivada de la función x.
Con esa notación entonces vamos a enunciar las hipótesis. Supongamos que f que va de a b en R es continua y es diferenciable, de hecho acepta la n-unésima derivada en AB, existe la enésima derivada en T para todo T en el abierto AB, sean alfa y beta puntos distintos del cerrado AB, y definamos lo siguiente, como P de T, como la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de la enésima derivada de k en alfa sobre k factorial por t menos alfa elevado a la k. Entonces, esto quizás deberíamos ponerlo como un polinomio de Taylor de n-1º orden, sería lo adecuado. Lo que estamos haciendo es, por medio de polinomios de Taylor, aproximar a una función continuo diferenciable y aceptar cierto error. De una vez podemos adelantarlo. La evaluación f de beta en el polinomio de Taylor de beta más cierto margen de error que estaría dado por la enésima derivada de x entre n factorial por b menos alfa. Veamos qué aspectos tiene el polinomio de Taylor. Esto aguanta hasta la n-unésima derivada, es decir, f de alfa, f' de alfa por t menos alfa, la segunda derivada en alfa de 2 factorial por t menos alfa al cuadrado, la tercera derivada de alfa sobre 3 factorial por t menos a cúbica, hasta la n-unésima derivada de alfa sobre n-1 factorial por t menos alfa elevado a la n-1. Entonces todavía nos falta enunciar la conclusión del teorema, y ahorita la vamos a escribir.